buenas tardes, me presento. Mi nombre es Brenda Lincha Flores. Actualmente estoy estudiando la prepa abierta y a continuación les voy a presentar mi tema, que es 4 tipos de lenguaje. Pero primero que nada, ¿qué es el lenguaje? Es un sistema de comunicación que utiliza signos, letras, incluso números, que sirven para que tú se lo puedas comunicar a una o más personas. Y ahora sí podemos empezar. Primero empezamos con el lenguaje verbal, que son palabras o frases, y un ejemplo de eso es muy fácil. Podría ser cuando tú interactúas con una persona o incluso con más personas. El siguiente es lenguaje oral, que son los sonidos al hablar, el tono con el que tú llegas a decir las palabras, con el que tú llegas a decir o comunicar algo. El siguiente es lenguaje escrito, que son los signos y reglas de la escritura. Un ejemplo podría ser cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp, incluso los mensajes suelen tener signos, números, para que la persona que lo reciba pueda comprender lo que tú tratas de decirle. El siguiente es lenguaje no verbal, que son las imágenes con las que el humano pueda comprender lo que le quieres decir. Incluso a veces son expresiones faciales, son los movimientos que tú haces con el cuerpo. Pero lenguaje no verbal tiene diferentes tipos y se clasifica en este modo. Lenguaje icónico. Son signos no verbales. Eso quiere decir que son las imágenes con las que tú puedes comprender algo sin necesidad de tener que leerlo, sin necesidad de ver una escritura en las imágenes. Un ejemplo de esto podría ser las señales de tránsito, que sin necesidad tú de ver qué dicen, con la misma imagen, con el dibujo que contiene, tú puedes comprender lo que quiere decir. Un ejemplo muy obvio es cuando en un zaguán llegas a ver algo donde dice no estacionarse. ¿Qué te aparece? Un círculo, un cuadrado, pero que con una figura en medio, ¿no? Que dice no estacionarse, o ¿sabes qué? Pues sí, estacionate. El siguiente es lenguaje facial, que son las expresiones que hacemos con el rostro. Un ejemplo podría ser cuando nosotros llegamos a sonreír, lo que hacemos es obviamente sonreír, pero más aparte solemos cerrar nuestros ojos y es en forma de alegría. Pero en cambio, cuando nosotros nos asustamos, lo que hacemos es incluso abrir los ojos del impacto, ¿no? O a veces hasta tensar el cuerpo porque pues es como de ok. El siguiente es lenguaje táctil. Es el mensaje que percibimos a través del tacto. En ocasiones, un ejemplo de esto podría ser el braille, el sistema de braille, que es para las personas que tienen problemas de audición o tienen problemas visuales. El siguiente es proxémica, que es la distancia entre nuestro espacio corporal y el del interlocutor. Un ejemplo puede ser que en países latinoamericanos se suele acercar mucho a las personas y eso suele ser normal. Aquí suele ser normal, tú te puedes acercar a una persona y no te van a decir nada. Pero en otros países eso está mal visto porque lo pueden tomar como forma agresiva, como acoso, o incluso te puedes meter en problemas por llegar y acercarte de la nada a las personas. Ok, el siguiente es paralenguaje. Es tomar en cuenta los sonidos y la fuerza que usamos al hablar. O sea, un ejemplo de esto podría ser, te pueden estar preguntando algo y tú a la hora de afirmar no mueves la cabeza, no haces nada, sino simplemente dices el sí, pero no lo dices fuerte, no lo dices con confianza, lo dices bajito. Eso para las personas quiere decir que estás dudando o no tienes confianza o estás mal en tu respuesta. Otro ejemplo es lenguaje natural, que es nuestro idioma materno. ¿Qué pasa con esto? Que es el idioma que los bebés, desde que nacemos, empezamos a comprender. Y de hecho, científicamente está comprobado que tú, cuando tienes un bebé o muchos hijos o así, está muy bien visto que tú les empieces a enseñar canciones en inglés, canciones en francés, o incluso tú le hables en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo el bebé, va aprendiendo no solo un idioma, sino muchos. Pero un ejemplo muy fácil de esto podría ser cuando el bebé nace, va pasando sus primeros meses, empieza a caminar, incluso llega a pasar un año o dos, y el bebé, ¿qué te va a decir? ¿Mamá o papá? Son palabras que conforme va creciendo se va memorizando y de ahí empieza su lenguaje normal. El siguiente es lenguaje artificial, que es un lenguaje creado por los humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es igual a un lenguaje verbal.
¿Por qué? Porque el lenguaje artificial lo que tiene es que tiene sus propias reglas. ¿Por qué? Porque es creado por los humanos, entonces tiene sus propias reglas, sus propios signos. Y un ejemplo de esto es el lenguaje matemático, que son conceptos de la matemática, pero tiene sus propias reglas. En el lenguaje verbal lo que usas son palabras o frases, ¿no? Es oral o escrito. Aquí usas las letras para escribir algo. En cambio, en el lenguaje matemático lo que haces es que aquí usas a veces las letras para hacer alguna ecuación. Aquí usas diferentes signos, no usas un signo de pregunta. Aquí, por ejemplo, usas un más, un por para una multiplicación, un signo para dividir, el porcentaje. Eso es lo que tiene el lenguaje matemático. Bueno, ahora, el lenguaje de programación son instrucciones para un funcionamiento de una computadora. Un ejemplo de esto podría ser que al igual que el matemático tiene sus propias reglas. Pero un ejemplo de esto podría ser que, no sé, el algoritmo, los códigos binarios. Otro ejemplo de esto es que lo mismo en el verbal, las letras se usan para escribir. En cambio aquí, uno muy conocido es copia y pega, que es una C y un más, ¿no? O sea, son diferentes, o sea, son cosas muy diferentes. Bueno, en el lenguaje musical son componentes que ayudan a la estructura de la música. En este caso son ideas, son reglas que se utilizan para la estructura de una partitura o incluso para leer una partitura, para saber con qué fuerza vas a tocar, con qué fuerza incluso vas a llegar a cantar. Para eso sirven el lenguaje musical. Bueno, y por último, el lenguaje animal, que es bueno, coloquialmente se conoce como el lenguaje animal, pero es imposible. ¿Por qué? Porque las personas o los humanos son los únicos que podemos tener un lenguaje. En cambio, para los animales se podría decir más específicamente, o mejor dicho, es la comunicación animal, no el lenguaje, la comunicación animal. Bueno, en este caso, un ejemplo de ello muy claro podría ser cuando una ballena, que coloquialmente se lo conoce como cantos, una ballena hace un canto, ya sea para apareamiento o para migración, para buscar a su cría o para pedir auxilio, ¿no? En caso de algún peligro o así. Pues bueno, esto fue los 4 tipos de lenguaje. Espero les haya gustado, espero hayan comprendido y pues muchas gracias por escuchar. Gracias.